si y solamente cumple con la integral de f de x por dx es igual a f de x. ¿Qué quiere decir esto? Ya le voy a indicar qué quiere decir esto. Que la integral de una función viene a ser la integral o la función primitiva de la función inicial. Por ejemplo, si yo tengo una función, por ejemplo, g de x, ¿verdad? G de x. Y quiero aplicar la integral de g de x. Obviamente, para aplicar la integral de g de x debe haber un diferencial de x. Al aplicar la integral, que este viene a ser el símbolo de integral, no sé si ustedes lo han visto, no es una S, sí, no es una S, es como una S, pero no lo es, ¿sí? Este es el símbolo de integral, quiere decir integral. Y al aplicar la integral de una función inicial, obviamente por su diferencial de x, la aplicamos y resulta una función h de x, una suposición h de x. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta función es la primitiva. Esto nos quiere decir el ejercicio que esta función es la primitiva. Eso nos quiere decir. Por lo tanto, la primitiva de una función es la integral de esa función. ¿Sí? En otras palabras, la primitiva de una función es la integral de esa función. Y por lo tanto, aquí nos indica, este símbolo es el símbolo de la operación integración que se lee integral. ¿Sí? F de x es la función que vamos a integrar. Dx es un diferencial. Siempre este dx debe estar en una función. Es el diferencial. Y f de x mayúscula, como le indiqué, es la función primitiva, o sea, el resultado de la operación. ¿Sí? O sea, el resultado al integrar, esa función. El cálculo de una primitiva integración de funciones a partir de su derivada se lo hace a través del proceso inverso de la derivación. ¿Cuál es el proceso inverso de la derivación? Es la integración. Y el proceso inverso de la integración es la derivación. Lo que aprendimos anteriormente. ¿Sí? Vamos a aplicar lo siguiente. Integral de una constante. Vamos a aplicar la integral de una constante. ¿A qué es igual la integral de una constante? Una constante k definida por su diferencial. Integral de una constante es igual a la constante por una variable. ¿Sí? Más c. C quiere decir es una constante de integración. Eso después vamos a ver. Esto significa constante de integración. Esto quiere decir constante de integración. ¿Sí? Y siempre va a estar en el resultado, siempre. Siempre voy a ubicar al final más c al momento de obtener la primitiva. O sea, este viene a ser la primitiva, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la función definida. Esta es la primitiva más la constante de integración. Por lo tanto, siempre la integral de una constante estará definida por su variable. Ejemplo, la derivada de 7 por dx quiere decir que es igual a 7x más c. ¿Sí? Solamente a la constante le agregamos la variable. ¿Sí? Otro ejemplo. La derivada de 109
por dx siempre debe haber un diferencial. ¿A qué es igual? A 109 x más c. Solamente a la constante le agregamos la variable, ¿sí? Otro ejemplo. La variable depende del diferencial. Depende del diferencial. Por ejemplo, la integral de 17 dt. Ahora el diferencial es con respecto a t, a la variable t. Por lo tanto, a la integral, una diferencial con respecto a la variable t sería 17t más c. Siempre al final, al momento que obtenemos la primitiva, le sumamos la constante de integración. La integral, otra, de 20 de u. La integral de 20 de u, ¿a qué viene a ser igual? A 20 u más c. ¿Por qué a 20u y no x? Porque el diferencial me está indicando con respecto a la variable u, con respecto acá a la variable t y acá con respecto a la variable x. El diferencial me está indicando qué variable estoy utilizando en la función inicial para que en el resultado de la primitiva me dé con respecto a la variable que indica el diferencial. Este es el diferencial de x, ¿sí? Y el diferencial de x me indica en esta ocasión qué variable voy a utilizar. En esta ocasión de x, la variable sería x, de t sería t, de u sería u. Quiero saber con un pulgar arriba si está entendido la primera regla de integración, que es la integral de una constante. ¿Está entendida la integral de una constante? Alcen un pulgar arriba, por favor. Ok. Activen sus cámaras, Luis, Jan, Bolívar, Ainhoa, Isaí, Daniel. Por favor, activen sus cámaras. Samantha. Bueno, esto con respecto a la integral de una constante. Vamos con la segunda, integral de una potencia. Cuando integramos una potencia, esta es la fórmula, cuando integramos una potencia, así la ubico, la integral de x a la n me indica que ubico o al exponente siempre le voy a sumar 1. Y el resultado del mismo exponente lo ubico en el denominador. Eso indica, el resultado del mismo exponente lo ubico en el denominador, obviamente más la constante de integración. ¿Sí? Obviamente la constante de integración. ¿Sí? Esto es cuando el exponente n es diferente de 1. Esto me quiere decir es diferente de, perdón, de menos 1. Aquí me lo está indicando cuando sea diferente de menos 1. No de 1, sino de menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, puede ser cualquier exponente, excepto menos 1. Con el menos 1 aplicamos fórmulas, ¿sí? Que más adelante lo vamos a saber, ¿sí? Pero por el momento vamos a aplicar la integral de una constante y la integral de una potencia, ¿sí? Ejemplo. Vamos a aplicar ejemplos. Si yo tengo x, la integral de x a la sexta por dx, ¿qué quiere decir? Que a esta x a la sexta le voy a sumar siempre 1 y el mismo exponente lo ubico en el denominador.
ubicando obviamente la constante de integración. Y esto quedaría igual a x a la séptima sobre 7 más c. Puede quedar de esta manera o puede quedar de esta manera. Como al lado de x siempre se encuentra el 1, puedo ubicarlo de esta manera. Un séptimo de x a la séptima más c. O sea, puede quedar de las dos maneras. X séptima sobre 7 más c o un séptimo de x a la séptima más c. Puede quedar de las dos maneras. ¿Cómo lo estoy indicando aquí? ¿Sí? Aquí ya me está indicando el resultado. ¿Verdad? Solamente lo estoy ubicando yo paso a paso para que lo entienda. Como les indiqué anteriormente, la fórmula es sumarle 1 al exponente y el mismo exponente ubicarlo en el denominador. Así indica la regla de la integral de una potencia. Y vamos a aplicar varios ejemplos. Vamos a aplicar el primer ejemplo. Lo vamos a ubicar aquí. Me va a indicar alguien cuál es su valor en esta ocasión. Voy ubicando, obviamente, cuando hay un número con respecto a una constante, una expresión algebraica completa, o sea, constante y variable, la constante la ubico normalmente, eso no cambia. Pero a la variable aplico la regla del exponente. A la potencia le sumo 1 y lo mismo que está en el exponente lo ubico en el denominador. Obviamente ya integrado, ubico al final la constante de integración. Esto es igual a 7x a la cuarta sobre 4. Como indiqué, me puede quedar de esta manera o solamente uno los coeficientes. 7 cuartos x a la cuarta. O sea, está 7 cuartos multiplicando a x a la cuarta más c. Y este sería el resultado en esta ocasión de la función 7x al cubo. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Vamos con un ejemplo polinómico. ¿Sí? Para aplicar en un ejemplo polinómico, mis estimados estudiantes, aplico la integral de cada una de los términos. Ejemplo, ubico la integral de x a la cuarta por el diferencial de x menos al coeficiente, bueno, vamos a ubicarlo de esta manera, integral de 6x al cuadrado por el de x. Aquí lo que pudimos hacer es dejar el número afuera de la integral. Podemos hacer eso, ¿sí? Dejar el número afuera de la integral y que solamente la variable quede dentro de la integral. Solamente la variable, ¿sí? Menos 2 integral de x por el diferencial de x. ¿Por qué le ubico a cada uno el diferencial de x? Porque afuera del paréntesis está el diferencial y es para cada uno de ellos. Y por último, más, ahí sí solamente ubico el 4 y por el de x, porque el 4 viene a ser la constante, ¿verdad? Y ahora, aplico. Entonces, para aplicar la integral de una expresión algebraica, aplico la integral de cada uno de los términos por su diferencial, ¿sí?
Aplico el resultado. ¿Cuánto sería la integral del primero? Samantha. ¿Cuánto sería la integral del primero? X elevado a la quinta sobre 5. Ok, X a la quinta sobre 5, ¿verdad? ¿Verdad? Más C. No le podemos ubicar más C a cada uno de ellos, sino al terminar todas las integrales, al final le ubico más C. Solamente va una constante. Menos. ¿Cuál sería la integral, Jairo, del siguiente? No la tengo. Sebastián. La integral X del segundo término. Disculpe. X al cubo. X al cubo. 6. O sea, menos 6x al cubo. Pero sobre 3 en esta ocasión, Sebastián. Porque sabemos que la fórmula indica. ¿Cómo indica la fórmula? La fórmula es clara, ¿verdad? Al aplicar la integral de una potencia, la potencia le sumo 1 y el mismo exponente lo ubico como denominador. Eso dice la integral de una potencia. Por lo tanto, el mismo exponente lo ubico en el denominador. Menos. Johan, ¿cuál sería la integral del siguiente término? Verá que al aplicar la integral indica que ubico el mismo número, pero sumándole 1 a su exponente. Y el mismo exponente queda en el denominador, ubicando la constante de integración. En esta ocasión, ¿cuál es el exponente de la X? Es 1. ¿Cuánto tengo que sumarle? 1. Quedando así, 2. Obviamente el coeficiente, el de afuera va el mismo. 2x, al sumarle 1 quedaría 2. Y este mismo exponente lo ubico en el denominador. Eso dice la regla. Más. Ahora solamente tengo una constante. La derivada de una constante, ¿qué es igual? Paul. 4x. Muy bien, 4x. Y al final le ubico la constante de integración. No le puedo ubicar a uno cada uno, sino al final solamente una constante de integración. Ahora, si hay cómo simplificar, simplifico. Claro, tercera 1, tercera 2. Mitad 1, mitad 1. Quedando así el resultado de la siguiente manera. Podemos separar. Sabemos que aquí está el 1, ¿verdad? Podemos separar 1/5 por x a la quinta menos 2x al cubo menos x cuadrado más 4x más c. Entonces, ese sería el resultado de la integral de esta expresión algebraica, de este polinomio. 1/5 por x a la quinta menos 2x al cubo menos x cuadrado más 4x más c. ¿Sí? Por lo tanto, solamente vamos a aprender estos dos tipos de técnicas de integración. Vamos a ver, voy a ubicar otro ejemplo para su mejor entendimiento. Vamos con otro ejemplo. Copien este ejemplo. Integral de 3x a la quinta menos 4x, vamos a ponerle 10 menos 10x a la cuarta menos 6x
al cubo más 2, 8, vamos a ubicarle 8x al cuadrado menos 12x y menos y más 7, vamos a ubicar, y más 7 por el diferencial de x. Siempre al final debe estar el diferencial de x cuando es polinomio. Por favor, realicen este ejemplo. Activen sus cámaras que voy a tomar evidencias fotográficas. Active su cámara, Angie. Por favor, activen las cámaras, por favor, los estudiantes que tienen apagadas las cámaras, que estén tomando evidencias fotográficas. Bueno, pregunto, Jairo, ¿cuál sería el resultado del primer término? ¿O cómo sería el primer paso que debo de ejercer para aplicar la integral de cada uno de ellos? Cuando es una integral polinómica, aplicamos la integral de cada uno de los términos, ¿verdad? Dejando afuera el coeficiente de la siguiente manera, Jairo. 3 por la integral de x a la quinta. Y obviamente por el diferencial de x. Solamente aplicamos de esta manera cuando es un polinomio, es una expresión algebraica. Menos 10 integral de x a la cuarta. Por el diferencial de x. Menos 6 integral de x al cubo por el diferencial de x más 8 por la integral de x al cuadrado por el diferencial de x menos
12 por el en esta ocasión por X y por su diferencial. Y finalmente, la constante 7 por el diferencial de X. Ese sería el paso a paso para aplicar la integral de una expresión algebraica. Ahora sí, Jairo, ¿cuál sería el resultado de la primera integral? Jairo. Jonathan Ortiz. Nuevamente le voy a ubicar la fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Al integrar una potencia, ¿a qué es igual la potencia? Es igual a la misma potencia sumándole 1 al exponente sobre el mismo exponente más C. Esa sería la fórmula que estamos indicando. Ahora, indico, Jonathan, ¿cuál sería la integral del primer término? Tres x a la sexta sobre 6. Exactamente, 3x a la sexta, porque solamente le estoy sumando 1 al exponente y el mismo exponente queda en el denominador. Menos. ¿Está entendido ahí, Jonathan? Jonathan, ¿ahí está entendido? Jairo, ¿ahí está entendido? Se me hace complicado, profe. ¿En qué se hace complicado, Jairo? En lo que usted me estaba preguntando. Eso Claro, de la 3. solamente tengo que sumarle 1 al exponente, Jairo. Por ejemplo, si yo tengo 4x a la octava y me piden cuál es su integral, ¿sí? Lo único que hago, Jairo, es ubicar el mismo coeficiente y al exponente sumarle 1 y ese mismo exponente ubicarlo en el denominador. Y ya tengo resuelto la integral de 4x a la octava. Eso sería todo, Jairo. No, es que no lo entendía mucho porque no es que se me corta el internet a veces. Ya pues. Ok. Entonces, Jairo, ¿cuál sería la integral del segundo término? El 10 permanece porque es una constante. ¿Sí? X a la cuarta, ¿qué es lo que hago con X a la cuarta? Le sumo 1. Sumarle 1 y lo mismo lo ubico en X5. el denominador. El mismo exponente en el denominador. Basta. Ahí termina la integral del segundo término. ¿Sí? Angie, ¿cuál sería la integral del tercer término? Angie. Angie, la integral del tercer término. No lo tengo todavía. Le indico, Angie. El número que está fuera es la constante. Va lo mismo. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer, Angie, es al exponente sumarle 1.
O sea, a 3 le sumo 1, resulta 4, ¿verdad? Y ese mismo exponente lo ubico en el denominador. ¿Sí? Ok, Fabricio, el siguiente. 8x al cubo sobre 3. Ok, 8x al cubo sobre 3. Muy bien, Fabricio. Isaí, del siguiente, menos 12 integral de x. Isaí. Activen sus cámaras, por favor. 12x al cuadrado sobre 2. Menos 12x al cuadrado sobre 2. Y por último, la integral de 7. ¿Cuál sería la integral de 7? Más. La integral de 7 sería más 7x, ¿verdad? 7x. Solamente a la constante le aumentamos la variable. Más c. ¿Ves sola? Dígame, Fabricio. No. Ok. Y si hay cómo simplificar, numerador con denominador simplificamos. Tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. Quinta de 5, 1. Quinta de 10, 2. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Ya no hay cómo seguir haciendo. Aquí no hay cómo simplificar. Mitad de 2, 1. Mitad de 12, 6. Quedando así la respuesta final. Un medio x a la sexta menos 2x a la quinta menos 3 medios x a la cuarta más 8 tercios x al cubo menos 6x cuadrado y finalmente más 7x más c. Esa sería la solución en esta ocasión de una función polinómica, ¿sí? La integración de una función polinómica. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo o quiero aplicar la integración de una raíz? En primer lugar, antes de hacerlo de una raíz, lo vamos a hacer con respecto a un denominador indicador de una variable. Por ejemplo, yo tengo la integral de 5 x al cubo, por ejemplo, por dx. De 5x al cubo por dx. ¿Qué hacemos en primer lugar, mis estimados estudiantes? Es aplicar una regla de la potenciación que yo ya les expliqué. ¿Sí? En primer lugar, la x al cubo la voy a subir al numerador. De la siguiente manera, aplicando la regla de la potenciación. Si yo tengo, por ejemplo, 1 sobre x a la n, al cambiar este denominador al numerador, el signo de la potencia cambia. ¿Sí? El signo del exponente cambia. Y esto es una ley.
Por lo tanto, en primer lugar, antes de aplicar la integral, tengo que aplicar la ley de la potenciación, quedando así, 5 por x a la menos 3. Y por el diferencial de x. ¿Sí? Quiero saber si estuvo entendido lo que hice. ¿Sí? Lo que hice, aplicar en primer lugar la ley de la potenciación. Lo que está en el denominador, subirlo al numerador, pero cambiado de signo al exponente. Por lo tanto, aquí ya puedo aplicar la integración. Igual, el 5 es una constante, no cambia, va lo mismo. X. ¿Cuánto tengo que sumarle al exponente? ¿Cuánto tengo que sumarle al exponente? 1. Al sumarle 1 al exponente, ¿cuánto resulta? 2. Disculpen. 2. 2, pero negativo, ¿verdad? Porque es menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. Por hacerlo paso a paso y para que lo entiendan. Más C. Quedando así la solución de la siguiente manera. 5 x a la menos 2, porque menos 3 más 1 es menos 2. Y ese menos 2 va a quedar lo mismo en el denominador, más c. Aplicando de la mejor manera, el ejercicio quedaría de la siguiente manera. El negativo va a quedar como al inicio de la raya fracción 5 sobre 2, o sea, 5 medios por x a la menos 2 más c. ¿Sí? Puede quedar de esta manera o puede quedar de esta manera. ¿Sí? Menos 5 sobre 2x al cuadrado. Más c. ¿Sí? O puede quedar de esta manera. Menos, les ubico las diferentes alternativas. 5 medios por 1 sobre x al cuadrado más c. Ahí están las diferentes alternativas como puede quedar el resultado. ¿Sí? Puede quedar de esta manera. Puede quedar de esta manera o de la última manera. Ahora, profesor, ¿por qué usted cambió de x a la menos 2 a x al cuadrado? Porque nuevamente estoy aplicando esta ley. Y la ley indica, si yo cambio del exponente negativo a positivo, tengo que cambiar su ubicación. Si el x a la menos 2 está en el numerador y la cambio al denominador, cambia su signo, ¿verdad? Estoy aplicando absolutamente la ley. ¿Sí? Quiero saber si estuvo entendida la explicación cuando tengo un ejemplo de esta magnitud. ¿Sí? Ok, Fabricio. Bueno, vamos a aplicar un ejemplo de la misma forma. Ejemplo, ubico bueno, hagan este ejemplo.
¿Alguien ya tiene el resultado? Digo que podía caer de las tres formas, ¿no? Solamente de una forma. La primera, Cualquiera de las tres formas de menos 10 a la quinta. Digo, menos 10 sobre 5 por x a la menos 5. Más c. Menos 10 sobre 5. Por x a la menos 5 más c. Pero aquí usted pudo simplificar, ¿verdad? Sí. Queda Aquí pudo simplificar y quedaría menos 2 mejor. Quedaba así mejor de esta manera. Cuando hay que simplificar, sí debe de simplificar, Fabricio. ¿Sí? Ok. O pudo quedar de esta manera también, ¿verdad? Menos 2 x a la quinta, porque le cambio de lugar, más c. ¿Verdad? Sí. Puede quedar de cualquiera de las dos maneras. Ahora, ¿cómo se obtuvo este resultado? Primero apliqué la ley de la potenciación, quedando así 10 por x a la menos 6 por dx. Y luego apliqué la integral. La integral de esto, la constante no cambia, queda la misma, por a x a la sexta le sumo 1. Al sumarle 1, como es menos 6, quedaría menos 5, ¿verdad? Porque menos 6 más 1, menos 5. Y el mismo exponente lo ubico en el denominador, ¿verdad? Más c. Aplicamos simplificación si hay cómo simplificar. Quinta 2, quinta 1. Entonces vamos a ubicar en primer lugar al inicio el signo negativo, menos 2. Si deseo en esta ocasión dejarlo al exponente como negativo, lo dejo, ¿sí? Más c. O si deseo ubicarlo de la otra manera, menos 2, solamente le cambio de ubicación. El x a la menos 5, como está en el numerador, lo cambio al denominador del número, más c. Y esa sería la solución que me estaba indicando en este caso, perdón, Fabricio. Muy bien. Ahora vamos, ya hemos aplicado la integral de una constante, de una potencia, de una fracción, obviamente cuando está de forma fraccionaria. Ahora vamos a hacerlo cuando es una raíz. Por ejemplo, me indican la integral, ¿sí?, de la raíz cúbica de x al cuadrado por dx. Primero, mis estimados estudiantes, debo de recordar nuevamente las leyes de la potenciación y radicación, que indica, si yo tengo una raíz de índice n y de una cantidad subradical x elevado a la m, para convertir de una raíz a una potencia, siempre el exponente que vamos a obtener es un exponente fraccionario. ¿Cómo? Ubicando la variable x, el exponente que está como exponente de la cantidad subradical o radicando, lo ubicamos como numerador y el denominador siempre va a ser el índice de la raíz, o sea, n, quedando así x m sobre n. Entonces, vamos a aplicar en esta ocasión con respecto al ejemplo que le estoy indicando. ¿Sí? Ubicamos integral, ubico la base que es la x en esta ocasión.
siempre el exponente de la cantidad subradical va a ser el numerador y el denominador en esta ocasión va a ser el índice de la raíz, multiplicándolo por dx. ¿Sí? Y ahí hemos convertido, a partir de las leyes de la potenciación y radicación, esta raíz a un exponente fraccionario. Esto de aquí ya lo sabemos hacer porque lo aplicamos en los logaritmos, ¿se acuerdan? Todas las leyes lo aplicamos en los logaritmos y por lo tanto el que practicó logaritmo lo va a saber rápidamente. Igual, aplicamos la regla de la potencia, así mismo, x a la 2/3 más 1 sobre el mismo exponente, o sea, 2/3 más 1. Igual, perdón, más c. Igual. Ahora lo que vamos a hacer, ¿cuánto es 2/3 más 1? Muy sencillo. Cuando yo tengo una fracción más un entero, solamente lo que hago es multiplicar, ¿sí? Y si el signo que está en medio es suma, tengo que sumarle. 3 por 1, 3 más 1, 5. Perdón, 3 por 1, 3 más 2, 5. Y ubico el mismo denominador, 5/3. O si ustedes lo quieren hacer de la siguiente manera, paso a paso, para que no se equivoquen, MCM. El MCM entre los denominadores 3 y 1 es 3. 3 para 3, 1 por 2, 2. Más 3 para 1, 3 por 1, 3. 2 más 3, 5. Y sobre 3. ¿Sí? Y absolutamente es lo mismo, ¿verdad? 5/3 quedaría la suma entre 2/3 y 1. Por lo tanto, eso voy a sustituir. X 5/3 y en el denominador también 5/3 más C. Eso no quiere decir que el resultado queda de esta manera. Lo que voy a hacer es sacar el denominador, sacarlo y ubicarlo en el numerador. ¿Cómo? De la siguiente manera. Voy a ubicar esto de aquí debajo e indico de la siguiente manera. Cuando solamente esto sucede cuando en el denominador es fracción. Solamente esto sucede cuando en el denominador es fracción. Quedaría de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es invertir el número multiplicándolo por el numerador. O sea, el numerador es el X 5/3 más C. Quiero saber si estuvo entendida la aplicación, lo que indiqué. El denominador lo invierto y lo multiplico por el numerador. En esta ocasión, el numerador solamente es X a la 5/3. Quiero saber si estuvo entendido. ¿Sí? Alguien que no entendió, por favor, alcen un pulgar arriba. Los que no entendieron. Los que no entendieron, alcen un pulgar arriba. ¿Qué hice? Invertir 5/3. Cuando digo invertir, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cambio los elementos de la fracción. En vez de ubicar 5/3, ubico 3/5. Obviamente por X, por lo que está en el numerador. Lo invierto para multiplicar
por lo que está en el numerador. Y en el numerador solamente está x a la 5 tercios. Lo puedo dejar así como exponente fraccionario o como raíz. El resultado final sería de la siguiente manera. ¿Sí? 3/5 por, lo puedo ahora transformar de exponente fraccionario a raíz. Lo puedo transformar, claro. Ubico el signo raíz. El signo raíz ubico como exponente, como índice el denominador y ubico la base x y el numerador a la base x más c. O sea que lo puedo escribir como exponente fraccionario o como raíz. El resultado lo puedo ubicar de las dos maneras. Eso depende del resultado que me indiquen en un ejercicio, ¿sí? Si lo dejo en expresión de raíz o en expresión de exponente fraccionario. Pero le dejan más adecuadamente de esta manera. De esta manera dejan más el resultado, ¿sí? Entonces, en resumen, para aplicar la integral de una raíz, en primer lugar, lo convertí a un exponente fraccionario. Luego, al aplicar en esta ocasión la integral de un exponente fraccionario, le voy a sumar 1 y el mismo exponente lo ubico en el denominador, ¿verdad? Al sumarle 1 queda 5 tercios. Ahora, cuando en el denominador es una fracción, lo que hago, mis estimados estudiantes, solamente invertirlo. Y ese número invertido multiplica siempre el numerador. En este caso, el numerador es x a la 5 tercios. El resultado puede quedar como un exponente fraccionario o como un radical. Más lo dejan cotidianamente los resultados como un radical. ¿Sí? Quedando así 3/5 por la raíz cúbica de x a la quinta más c. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta con respecto a este tipo de integral? Es integral de una raíz. ¿Sí? Ok. Si no hay ningún problema, prosigo. Ahora, vamos a ubicar de esta manera. Cuatro sobre la raíz cúbica de x por dx. Vamos a ver. Apliquen esta integral.
Bueno, ¿cómo quedó su resultado? Profe, a mí me quedó 4 sobre 3 por raíz cúbica de x más c. 4 sobre 3. Por raíz cúbica de x más c. De esta manera, Paul. Ajá. ¿Alguien le quedó otro resultado o coinciden con Paul? Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Convertir la raíz con ese exponente. ¿Me indicó algo, Paul o Fabricio? ¿Qué hago en primer lugar? Transformar la raíz a exponente fraccionario. Exactamente, quedando así x a la 1/3, ¿verdad? Sí. Por el diferencial de x. Eso es lo primero que hago. Ahora, como segundo paso, ¿qué es lo que hago? El denominador se lo sube con signo cambiado. Exactamente, quedando así. Obviamente, sin olvidar de ubicar el signo de integración. Integral de 4 por x a la menos 1/3. ¿Sí? Por el diferencial. Nunca olvidar también de ubicar el diferencial. Y ahora sí, aplicar la integral. El 4, como es constante, quedaría de la misma manera. X a la menos 1/3. Y siempre voy a aplicar lo mismo. Sumarle 1 al exponente y dividirlo para el mismo exponente. Más la constante de integración. Igual. ¿Cuánto quedaría en esta ocasión menos 1/3 más 1? ¿Cuánto quedaría menos 1/3 más 1? 2/3. 2/3, muy bien, 2/3. Y obviamente en el denominador quedaría lo mismo, 2/3. Positivos, ¿verdad? Más C. Y por último, voy a aplicar lo que indiqué anteriormente. ¿Sí? Cuando el denominador es fraccionario, lo invierto, quedando así 3/2. Por lo que está en el numerador, o sea, por 4x a la 2/3. Eso indiqué anteriormente. Más C.
Y lo que hago es multiplicar el 3 por 4 sobre 2. O sea, aquí yo puedo simplificar mitad 1, mitad 2. Quedando así, 2 por 3, 6. Ahora, al exponente fraccionario lo puedo dejar en raíz, ¿verdad? La raíz cúbica de x al cuadrado quedaría. ¿Por qué? Porque quedaría con el exponente del numerador. El denominador es el índice de la raíz y el numerador es el exponente de la cantidad subradical o el de la base, más c. Y así quedaría el resultado en esta ocasión, Paul y compañeros. ¿Sí? Entonces, este resultado está erróneo. ¿Sí? Ese sería el paso a paso a seguir que les indiqué anteriormente, que lo que está en el denominador se lo invertía, ¿verdad? Al invertirlo, pasaría a multiplicar con el numerador, que en este caso es 4x a la 2/3, quedando así multiplicar el 3 por el 4 sobre 2. Pero antes de aplicar esto, aplico la simplificación. Y luego de aplicar la simplificación, aplico la multiplicación. Y luego indicar el índice de la raíz, perdón, el exponente fraccionario, cambiarlo a raíz, quedando así el resultado final. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Hay alguna duda? Ok. Ok, muy bien. Y vamos con un último ejemplo para concluir. Vamos con un último ejemplo. Tenemos la integral, ¿sí? De una expresión algebraica, por ejemplo, x cubo más x a la quinta sobre x al cuadrado. Todo esto por dx. Todo esto por dx. Primero, vamos a aplicar una de las propiedades de la matemática, que indica, cuando yo tengo un polinomio a más b más c sobre un denominador monómico, yo aplico la separación. ¿Qué quiere decir la separación? Cada término del numerador va a estar distribuido para el denominador, como lo voy a indicar de esta manera. A a la y más b a la y más c a la y. ¿Sí? O sea, cada término del numerador lo distribuyo para el denominador. ¿Sí? Entonces voy a aplicar lo mismo con respecto a lo que estoy indicando. ¿Sí? Voy a aplicar absolutamente lo mismo. Indico integral x al cubo sobre x cuadrado más x a la quinta sobre x cuadrado por el diferencial de x. Y lo que voy a hacer es lo siguiente también, aplicar una de las leyes de la potenciación, que indica, si yo tengo las mismas bases con diferentes exponentes, ¿qué indica esta regla? Ubico una sola base y resto los exponentes, el de arriba menos el de abajo. Aplico también esta ley, quedando así más simplificado el ejercicio. Ubico x, sería x a la 1. ¿Por qué x a la 1? Porque a 3 le quito 2, queda 1. Más x al cubo
¿Por qué x al cubo? Porque al 5 le quito 2, quedaría 3 por el diferencial de x. Y de aquí aplico lo ya conocido, ¿verdad? Aplico la integral de una expresión algebraica que indica integral de x por el diferencial de x más integral de x al cubo por el diferencial de x. Al aplicar me quedaría x cuadrado sobre 2 más x a la cuarta sobre 4 más c. Y ahí quedaría el ejercicio final. ¿Sí? Este sería el ejercicio final. Pero en primer lugar, tenemos que aplicar reglas y leyes. Propiedades en esta ocasión de la matemática que indica esta propiedad cuando tengo una expresión algebraica en el numerador y una expresión monómica en el denominador, indica que cada término de mi expresión algebraica se distribuye para el denominador. Y cuando tengo las mismas letras tanto en el numerador como en el denominador como base, aplico las leyes de la potenciación que indica. Cuando tengo las mismas bases en una fracción, escribo una sola base y resto los exponentes. El exponente del numerador menos el exponente del denominador. ¿Sí? Y bueno, esos son todas las situaciones que se pueden presentar en una integral. Quiero saber si estuvo entendido, mis estimados.